A todos nos encanta una buena historia espeluznante, y nada da en el clavo como la trágica historia de un barco fantasma. Hay algo en estos barcos poderosos pero pequeños y vulnerables, a la deriva en un océano sin límites. La escalofriante historia de la SS Oura Medan es tan fantasiosa como el cuerpo sin cabeza de Barbanegra supuestamente nadando alrededor de su barco antes de hundirse bajo las profundidades. A pesar de la intriga, es un misterio que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Según la historia, el SS Oura Medan, un barco holandés, estaba atravesando el estrecho de Malaca cuando chocó con una misteriosa tragedia. Los barcos cercanos informaron haber recibido una horrible llamada de socorro. Todos los oficiales, incluido el capitán, murieron, yacían en la sala de cartas y en el puente, probablemente toda la tripulación muerta, afirmó. Luego hubo un frenesí ininteligible de código Morse. El operador de radio tuvo la última palabra: me muero. Estas escalofriantes palabras se escucharon en una llamada de socorro recogida por numerosos barcos cerca de Indonesia, desde el carguero holandés SS Oura Medan en febrero de 1948. Cuando el primer barco de rescate llegó a la escena unas horas más tarde, intentaron llamar al Oura Medan pero no hubo respuesta. Se envió un grupo de abordaje al barco y lo que encontraron fue una vista aterradora que ha convertido al Oura Medan en una de las historias de barcos fantasmas más extrañas y aterradoras de todos los tiempos. Una tripulación maldita. Los rescatistas que abordaron el barco, se dice, encontraron el barco siniestrado tal como se describe. La tripulación estaba efectivamente muerta, sus cuerpos esparcidos por las cubiertas. No solo eso, sino que fueron encontrados con los dientes al descubierto, con la cara vuelta hacia el sol, mirando fijamente, como si tuvieran miedo. Incluso el perro del barco estaba muerto, congelado en este estado espantoso, gruñendo a un asaltante o con un horror desconocido. Una explosión abrupta, al acercarse a los cuerpos en la sala de calderas, el equipo de rescate sintió un escalofrío. Aunque la temperatura estaba por encima de los 40 grados, decidieron remolcar el barco de regreso a puerto. Pero antes de que pudieran ponerse en marcha, el humo comenzó a salir del casco. La tripulación de rescate abandonó el barco lo antes posible, y apenas tuvo tiempo de cortar las líneas de remolque antes de que el Oura Medan explotara y se hundiera. Las pistas misteriosas que SS Oura Medan dejó atrás, un recuento significativo de informes provino de los marineros, navegando por la ruta comercial del Malaca, que mientras sus barcos se movían por las costas de Malasia y Sumatra, recogieron una serie de extrañas señales de SOS, provenientes de algún barco invisible. Ha habido varios casos en los que los marineros presenciaron la aparición mística y la desaparición del barco maldito. Los marineros que se acercaron para extender el apoyo al barco de mal agüero, descubrieron que la cubierta estaba llena de cadáveres congelados de humanos y perros. Se observó que los cadáveres, que se veían tendidos en la cubierta, sostenían del brazo a unos asaltantes desconocidos. Sus rostros parecían haber encontrado algún tipo de eventos terribles mientras morían. Se observó que el cadáver del oficial de comunicaciones de SS Oura Medan estaba sentado intacto en su silla de servicio, sin signos de vida en su cuerpo. Ha habido evidencias claras de que los tripulantes de este barco deben afrontar sufrimientos extremos, aunque nunca se determinó la causa exacta del sufrimiento. Es un misterio cómo todo el equipo de la tripulación y el capitán pudo morir de un tirón sin dejar ningún signo de mala paga o sabotaje en el barco. Los observadores nunca encontraron daños en el barco que pudieran ser la razón de la muerte repentina de la tripulación. El único barco que intentó remolcar este barco de mal agüero hasta el muelle, en el momento en que conectaron el cable de remolque al barco, encontró un humo misterioso saliendo de ese barco. Esto es un misterio, ya que no hubo señales de los más mínimos daños a la nave o cualquier mal funcionamiento grave de sus componentes. El grupo de rescate quedó en estado de shock al presenciar la explosión del SS Oura Medan con un sonido terrible, en el momento en que retiraron la línea de remolque del barco. Una escena tan horrible que nunca olvidaron. Algunos de los miembros del equipo de rescate afirmaron haber escuchado algunos susurros misteriosos en el barco. Nunca pudieron determinar la fuente. Como lo describió uno de los miembros del grupo de rescate, escuchó una risa terrible e inhumana desde la cubierta. Algunos incluso presenciaron la repentina aparición y desaparición de luces extrañas, mientras estaban dentro del Oura Medan. Es un gran misterio cómo los cadáveres expuestos al sol pueden permanecer congelados. La temperatura atmosférica estaba por encima de los 40 grados. El mayor misterio es sobre la existencia misma de este barco en la realidad.
No se han encontrado registros hasta la fecha que puedan probar que el barco misterioso SS Euramedan existió alguna vez. Existe una controversia sobre el origen del barco. Algunos afirman que tuvo su origen en Sumatra, mientras que otros se refieren a su origen holandés. Hasta la fecha, nadie ha podido determinar qué sucedió exactamente con este barco que resultó en muertes a gran escala. Lo que realmente sucedió, en cuanto a la desafortunada tripulación, surgen varias posibilidades. Un ataque pirata ciertamente no estaría fuera de discusión, pero la mayoría de los relatos afirman que los cuerpos estaban en gran parte ilesos. Las circunstancias apuntan a una liberación de gases peligrosos, otra carga volátil y controvertida, aunque familiar, en el clima internacional. Se ha planteado la posibilidad de un incidente sobrenatural o de otro mundo, y eso es imposible de verificar. Hay tantos cabos sueltos aquí, pero una cosa es segura. El caso es uno de los más fascinantes en la historia de la náutica, y al igual que la identidad de Jack el Destripador y otros innumerables misterios sin resolver, es precisamente la naturaleza imposible la que sigue capturando nuestra imaginación.